llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a acercarme más y más. Hermanos, lo enmudecemos, lo dejamos inoperante. Te ruego, Dios mío, Señor, que desates a cada uno de los que se sienten, Señor, atados, agobiados, encadenados. Rompe cadenas, Señor, cuando tu palabra esté siendo ministrada. Deshaz, Señor, todo obrar diabólico, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, cuando la palabra esté siendo dada, esté liberando, esté sanando, esté dando, Señor, respuesta a aquel que muchas preguntas se hace, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, lo que se ministrará en esta tarde-noche y preparamos nuestro corazón para que tú hables perfectamente a nosotros, Señor. Tú eres libre en este lugar, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. La sillita, vamos a preparar todo para predicar tranquilos. Amén. Vamos a traer los anteojos, porque sin anteojos no vemos. Cada día tengo que hacer la letra más grande, pero no importa, le doy gracias a Dios que tengo vista, que puedo ver, que a pesar de el Señor me deja ver cada día. Amén. Así que, bueno, como le escribí ahí en el Facebook, como ya lo vengo diciendo, esta es la palabra que doy, es la continuación de la palabra profética. Amén. Es el Señor nos sigue dando indicaciones para poder recibir la promesa que Él tiene para el 2025. Amén. Así que no es fácil el 2025 y poder llegar a la promesa. Amén. Porque bueno, hay muchas personas que se debilitan en la fe, personas que van a empezar a hacer cosas que se sabe que no se tienen que hacer, pero las van a hacer igual. Porque para el cumplimiento de la promesa hay que tener discernimiento y batallar. Amén. Sobre aquello en lo que somos débiles, ¿no? Cada uno tiene una debilidad. Y vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 4. Pablo saben que estaba en la cárcel, entonces no le quedaba otra que a Timoteo, que era joven, que era un jovencito, era un adolescente, que estar al frente de la iglesia. Y obviamente iba a tener batallas, y batallas fuertes. Entonces Timoteo lo animaba desde la cárcel y le enseñaba desde la cárcel, él estando preso. A veces el Señor permite que los líderes, los pastores, estén afuera un tiempo para que, en este caso como Timoteo, crezca. ¿Amén? Pero bueno, Timoteo, la preparación de Timoteo fue así. La preparación de Timoteo fue rápida, la preparación de Timoteo fue como te pongo y listo. Y entonces ahí Timoteo, como decimos vulgarmente, se tuvo que arremangar los pantalones y ponerse al frente. Mirá si te pasa a vos, Timoteo. ¿Qué haces? Amén. ¿Qué haces en estos momentos? ¿Cuántos Timoteos hay? Muchos. Amén. Y Dios los está preparando y por eso también las batallas. Están librando batallas. Amén. Así que vamos a empezar a leer. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno,
y nada he de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas, le dice, ¿no?, a Timoteo, le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Hasta ahí por ahora. Ustedes dirán, ¿cuáles son las doctrinas de los demonios? Saben, Satanás cuestionó la enseñanza de Dios, hablando, y sustituyó la propia enseñanza de Dios. Hay muchos que te van a hablar, hay muchos que te van a decir, pero ¿está dentro de la palabra de Dios? O te van los que te dicen, dale, total, no pasa nada, pero bueno, dale, ¿qué te va a pasar? Ese es Satanás enseñándote cosas que son fuera de la palabra de Dios. Cuidado a quien escuchas. Mucho cuidado a quien estás escuchando. Este capítulo contiene varias enseñanzas. Pablo le recuerda a Timoteo que no se deje llevar por las falsas enseñanzas. ¿Cuáles son los frutos de la persona que te habla y que te dice y que te enseña cosas que van en contra de la palabra de Dios? Fijémonos los frutos de esa persona para poder saber si podemos escucharla o no. Amén. Más allá de que el Señor nos va a hablar, y a nosotros ya nos empezó a hablar a través de personas que todavía no se congregan, pero Dios los usa. Y ha confirmado palabras que venían a nuestra vida, y ha confirmado cosas. Amén. Entonces, esa persona tiene un corazón dispuesto hacia Dios. Por eso el Señor de alguna manera los usa para confirmar, para decir, para hablar. Pero vos tenés que darte cuenta cuándo viene de parte de Dios y cuándo no. Y te vas a dar cuenta porque está dentro de la palabra, dentro de los mandamientos. Después dice también que tenemos ejemplos para los demás ayudar a traer salvación. Pablo dice que la devoción es útil pura para todo, ya que incluye una promesa para la vida presente y venidera. ¿Qué es una devoción? Amar a Dios. Cuando vos tenés devoción por alguien, admiración, devoción, amor, una entrega total, eso es devoción, y de la devoción que habla Pablo. Pablo dice ejercitar, refiriéndose al entrenamiento espiritual. Tenemos que entrenar. ¿Qué tenemos que entrenar? ¿El cuerpo? ¿Ir al gym? No. Tenemos que entrenarnos en la oración. Ustedes se imaginan, ¿no? Todo el tiempo. No, el gym. No. Que los musculitos duros, ¿no es cierto? Que el cuerpito sin panza, sin flacidez. Eso se puede hacer, no es que está mal. Pero acá Pablo habla del ejercicio de la oración, el ejercicio de la fe, el ejercicio de la batalla, el ejercicio del ayuno, el ejercicio de estar en comunión con el Señor. La piedad es una virtud que se caracteriza por la devoción a Dios y la compasión hacia los demás. La piedad y la misericordia van de la mano, junto con la obediencia a los mandamientos y el temor de Dios. La piedad es un estilo de vida que se rige por los principios de la palabra de Dios. ¿Tenés temor de Dios? Dígame, no, ay. ¿Tenés temor de Dios? La piedad se manifiesta en actos de amor, justicia, misericordia y compasión. La piedad es opuesta a la religión, que se basa en ritos, liturgias y normas. La piedad se puede cultivar a través de la práctica de disciplinas espirituales, como la lectura bíblica, la oración y el ayuno. Si vos orás, si vos estás buscando de Dios, si vos estás orando, vas a tener piedad por aquel que está sufriendo, o por aquel que está pasando una batalla de la cual no puede librarse. Amén. Entonces vas a tener piedad, vas a tener amor por esa persona.
Amén. Y vas a entenderlo, comprenderlo. Distinto es cuando la persona ya lo hace a propósito, cuando ya es como que, bueno, está todo bien, pero sabemos que está todo mal. Pero cuando alguien está luchando con algo interno, con algo que le pasa, entonces eso es, hay que tener piedad y misericordia, porque el Señor la tiene con nosotros. ¿Quién no ha tenido una batalla interna? Todos, ¿no? Pablo dice que en los posteriores tiempos algunos le darán la espalda a Dios, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos le van a dar la espalda a Dios, porque vivir con Jesús, vivir dentro de la palabra, no es para cobardes, es para valientes. Entonces muchos prefieren ir a iglesias que no hablan del pecado, a iglesias que los apóstoles, los pastores les dejen hacer lo que quieran, iglesias que está todo bien con tal de que vengas y estés llenando la iglesia, no les importa nada. Entonces están hablando, no están hablando lo que Dios quiere que enseñemos. Amén. Así que cada uno elige dónde y con quién quiere estar para poder llegar a su salvación. Amén. También Pablo le aconseja que tenemos que recibir todo con acción de gracias. Todo, absolutamente todo, dar gracias por lo bueno y por lo malo. Dice que no tenemos que estar limitados por ningún tipo de dieta. Y acá me vienen los veganos, los vegetarianos. No es cierto que no, yo soy vegano, yo no como vegetariano, no como carne, no tomo leche, no, nada que no venga de animal, no como, ¿no? Y el Señor, y acá, vale, si todo lo que creó el Señor es bueno, ¿no es cierto? ¿Por qué prohibirnos de comer? ¿Cuál es el motivo? Si todo trae alimento a nuestro cuerpo, y más, por ejemplo, la carne tiene no digo comer mucho porque también trae colesterol, pero tiene mucha proteína, mucho alimento. Amén. Orar antes de comer, siempre, pero no pensando, muchos oran para que, por si está trabajado, por si tiene mala onda, ¿no es cierto? No orar con eso, sino orar porque en agradecimiento a Dios, en agradecer a lo que todos los días tenemos un plato de comida a la mesa, porque no todos lo pueden tener. Amén. Y agradecer y orar por aquellos que no están teniendo, para que de alguna manera les llegue el alimento. Amén. Y ahora vamos al mensaje central. Te dirán, ¿por qué hablo de esto? Porque también tenemos que tener conocimiento, ¿no?, de la carta, de cómo Pablo lo instruía a Timoteo desde lejos. Amén, con las cartas. Cómo Pablo estaba pendiente de Timoteo. Y después Timoteo fue un buen sacerdote. Siendo joven, Dice, a partir del versículo 11, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice a Timoteo. Timoteo tenía tu edad, más o menos. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbítero. Y le dice, ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas tenía que ocuparse? Lectura, exhortación y enseñanza. ¿Qué le dice? Que no se distraiga, que se ocupe de eso. Permanece en ellas. Qué difícil para un adolescente permanecer, ¿no? Para que tu aprovechamiento sea de manifiesto a todos, o sea, para que sea de ejemplo a todos. Ten cuidado de ti mismo, le dice, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos. Qué tremendo, ¿no? Ten cuidado de ti mismo. Ajá. Qué tremendo. Saben que muchos le echamos la culpa al diablo. No, muchas veces nosotros somos nosotros mismos, nuestro enemigo interior, la lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? Es tremendo.
pero nos tenemos que cuidar más de nosotros mismos que del diablo. Porque el diablo siempre va a estar dando vueltas y demás, pero está en nosotros no caer, en cuidarnos de nosotros mismos, de tratar de seguir los mandamientos, de tratar de ser cada día mejor, de orar, de ayunar, de exhortarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, cada uno lleve su cruz. ¿Por qué lo dijo? A ver, ¿por qué lo dijo? Porque cada uno de nosotros tiene una batalla. Cada uno tiene una debilidad. Y esa debilidad es nuestra batalla. Y no es que, no, se vaya, se fue. No, va a volver. Mientras que vos no le pongas punto final, va a volver y va a volver y va a volver y va a volver y va a volver. Mientras que vos no tomes una decisión de batallar contra eso, va a volver siempre. Acá el apóstol me sonríe. ¿Por qué me sonríe, apóstol? Sí, pero no me saques. No. Quiero agregarle a lo de la cruz. Hoy el Señor a las 3 de la mañana me dijo, ¿de qué sirve llevar la cruz si no estás clavado, crucificado en ella? Amén. Amén. Por eso dice, cada una lleve su cruz. ¿Estás crucificado en la cruz? ¿Estás clavado en la cruz? No. Así. Por eso ese es nuestro enemigo interior. Miren, Sansón fue tentado por Dalila. Si él hubiese estado bien con el Señor, se hubiese dado cuenta y no hubiese caído en su manipulación. Él se hubiera dado cuenta. El Espíritu Santo le hubiese advertido y él habría huido. ¿Qué pasó con Sansón? Lo que venció a Sansón, ¿qué fue? ¿El diablo? Fue el mismo. Lo que venció a Sansón no fueron los filisteos ni Dalila. Fue el mismo, por no escuchar a Dios. Se confió en su fuerza, en él mismo. Ese era su mayor tesoro, su ego, y perdió todo. ¿Qué perdió? Todo. Porque se confió en él. A veces creemos que, voy una vez, ya está, total, ¿qué me va a hacer? ¿Una copita de vino? ¿O qué me va a hacer, no sé, tomarme una botellita? Hoy es fin de año, hoy es qué sé yo, y la cervecita. ¿Qué me va a hacer una vez? Pero resulta que eso es rico. Entonces, ¿qué hace? Volvemos a tomar. Y volvemos a tomar hasta que nos transformamos en Sansón. Y abrimos nuestro corazón a Dalila, al diablo. Y el diablo conoce tu debilidad, conoce cuál es tu fuerza de permanecer y de seguir. ¿Y qué hace? ¿Qué le hizo a Sansón? Le sacó la fuerza, el don que Dios le había dado. Porque Sansón tenía su fuerza porque era un nazareno. Amén. Y tenía el pelo largo. Y esa era la fuerza de Sansón. Eso era lo que Dios le había dado, ser nazareno. ¿Qué pasó? Perdió todo. Perdió todo. El hombre más fuerte de todos ya no podía levantar nada. El hombre que se creía, que todos decimos Sansón. El hombre que se creía el superhombre, el super no sé qué, al final terminó siendo nada. ¿Cuántas veces te creíste el superhombre o la supermujer, o el que sabes todo, lo que sabes todo? ¿Y cuántas veces te dices consejos y después caíste en tu propia trampa? Cuidado, no juzguemos, porque después, como dice el dicho, ¿qué pasa cuando escupimos para arriba? ¿Qué pasa? Nos cae. Entonces cuidado con, yo puedo, yo sé, yo, ojo con el ego. A Sansón el ego lo tiró al piso. Ya muerto, porque el pecado te mata. ¿Sabías? Te mata tu vida espiritual, te mata la oración, te mata. El Espíritu Santo se contrita y se va. Dice, chao, acá. ¿Qué significa se contrita? Se pone triste. No puede habitar donde hay pecado el Espíritu Santo.
Y no quiere decir que nosotros seamos pecadores, pero hay pecados y pecados. Amén. Miren el pecado por Sansón estar con Dalila. ¿Saben qué? Al final de su vida ya estaba sin cabello, porque al descubrir Dalila su secreto, le cortó el cabello, mandó a personas a que le cortaran el cabello. Y ahí, como vio que ya no podía levantar ni una latita de atún, pienso yo, ahí es donde hubo un arrepentimiento genuino. Entendió y el cabello le empezó a crecer de nuevo. Pero ¿cuándo? Cuando llegó al fondo. ¿Cuántos quieren llegar al fondo? ¿Por qué quieren llegar al fondo? Ahí fue cuando estaba atado en las columnas, porque al no tener fuerza, los filisteos fueron, lo agarraron, lo ataron. Estaba atado Sansón, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel natural. Estaba atado con cadenas en las columnas. Y en ese momento se arrepintió. Dios le había dado la fuerza para que mate a los filisteos. Y él estaba feliz con los filisteos, con las mujeres, iba, tomaba vino, estaba ahí disfrutando de la fiesta, ¿no? ¿Y qué pasó? Dios cumplió su propósito igual, porque Dios termina cumpliendo su propósito. Pero él no podría haber vivido de otra manera y siendo feliz. En ese momento, estaba atando con cadenas, se le pidió a Dios fuerzas para poder cumplir su propósito, dar muerte a los filisteos. Para eso Dios le había dado la fuerza. Dios en ese momento les da las fuerzas. El propósito de Dios se cumple porque agarra las columnas, como estaba todas las cadenas, agarra las columnas y las tira. Entonces la construcción se cae arriba de los filisteos y lo mata todo. Y a Sansón también. Quiere decir que el pecado no solo terminó con su fuerza, con el don que Dios le había dado, sino que también terminó con su vida. Qué tremendo, ¿no? Vida espiritual y vida natural. Y Sansón no era viejo, era una persona joven. Podría haber vivido bien. Seguimos. Pablo dice en Gálatas, por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque en su juventud es normal que tenga situaciones, ¿no? Entonces le dijo, cuídate de ti mismo. Pablo le alertó a Timoteo. Pablo dice también en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá es como que Pablo, ¿no? Es como el que dice, yo tuve luchas. Él había tenido sus luchas con él mismo, como vos, como yo. Pero había permitido que Dios lo transforme. La fe en Dios y el estar enamorado de Él permitió querer agradarlo. ¿Querés agradar a Dios? Si querés agradar a Dios, vas a tener que pelear con vos mismo. Supongo que Pablo debe haber batallado mucho con su temperamento. Pablo era un hombre de armas tomar, un hombre complicado, ¿no? Y aprendió que ahora las armas que tenía que ir contra él mismo, o sea que el hombre de armas tomar tenía que ir contra él mismo, no contra los demás, porque recuerden que Pablo antes era Saulo de Tarso y mataba a los cristianos. Y aprendió que ahora las armas tenían que ir contra él mismo, contra yo, contra su carne. Tuvo que cambiar pensamientos, sentimientos, costumbres, por amor y devoción hacia Dios. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Por devoción a Dios? ¿Por amor hacia Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Vamos a romper. Miren qué tremendo. Pablo pelea con Pablo. Y todos tenemos. Yo peleo con Marcela. Marcela pelea con Marcela. Ariel pelea con Ariel. Uri pelea con Uri. Romanos 7, del
del 7:25. ¿Y qué diremos pues? Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Qué tremendo, porque Pablo no se había dado cuenta de su pecado hasta que no leyó, no codiciarás. Hasta que vino la palabra y le abrió la cabeza, como dicen muchos, ¿no? Y no se había dado cuenta que eso era pecado, no sabía que era pecado. Y acá cuenta, ¿no? Como que estaba luchando contra eso, porque la codicia dice que se apoderó de él. Mientras que no te das cuenta que está ahí, no te molesta. Pero cuando te das cuenta que lo tenés, parece que se aferra más a vos. Y aumenta la necesidad del pecado. Cuando Dios saca a luz lo que hay en vos, cuando te confronta con el pecado, el enemigo se levanta para que te cueste luchar contra eso. ¿Qué pasó? El Señor le abrió la cabeza. No codiciarás. Pero Pablo tuvo que luchar contra eso, porque cuanto más le decían que no, que estaba mal, tuvo que luchar en contra de eso porque más ganas tenía de hacer lo que no tenía que hacer. Sigue diciendo en el versículo 7, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Lo que a él le parecía bueno, la codicia, y hablamos de codicia en este momento porque Pablo habla de la codicia, pero puede pasar, no sé, cualquier cosa, lo que parece bueno, ¿sí? Lo que parecía bueno, lo que parecía lindo, lo que parecía agradable, dice, ¿vino a ser muerte para mí? Pablo entendía que ese pecado le traía muerte. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Qué tremendo, ¿no? Pablo reconoce su debilidad, reconoce que es carne y lucha contra eso porque no quiere. Y sigue. Y esta es muy conocida por todos. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo no quería ser pecador, pero lo seguía haciendo. Y se enojaba con él mismo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿De qué tenés que ser libre? Pablo tenía que ser libre de ese pecado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pablo sabía que había algo que no estaba bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Te pasó? De querer hacer las cosas bien y te vas para cualquier lado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La lucha de la mente. El diablo ataca primero la mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¡Wow! Con la mente sirvo a la ley de Dios. Él quería, pero su carne no podía. Mas con la carne a la ley del pecado. Por eso le aconseja a Timoteo que se tenía que cuidar de sí mismo. Pablo se tenía que cuidar de sí mismo. Por eso aprendió. El Adán caído luchaba permanentemente con él mismo. En él había dos personalidades, Pablo espiritual y Pablo carne. Tenés que luchar contra la carne, porque el pecado es carne. En Proverbios 6:26 dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre ha reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Qué tremendo, ¿no? Dicen que es reducido a un bocado de pan, a nada. Cuando la mujer ramera, ¿saben lo que es una mujer ramera? No hace falta que lo explique. Hace caer al hombre, caza el alma del varón y termina siendo nada. Tenemos varios ejemplos en la Biblia, pero también diferentes situaciones, diferentes finales. Tenemos a David y a Salomón, no se cuidaron. Pudo más la carne, más allá de que David tenía ese corazón conforme al corazón de Dios, pero era tremendo con las mujeres. Y Salomón también. Los dos tenían debilidades por las mujeres, pero hay una diferencia. Salomón fue advertido 2 veces por el Señor, pero no escuchó. Y terminó sin ojos. Sus ojos eran su debilidad. Lo desviaban del propósito de Dios porque su mirada estaba en las mujeres filisteas. El hombre más sabio de todos terminó siendo el más ignorante. Se terminaron burlando de él. Me imagino. No, Salomón. A Samusón, perdón, le sacaron los ojos. Pero yo me imagino, ¿no? Salomón aún con sus debilidades, también terminó mal. El Samusón era sabio, pero terminó siendo ignorante. Y yo me imagino, ¿no? Después las burlas de aquellos a los que él había aconsejado y había dado su parecer y la palabra de Dios y demás. ¿Cómo se burlaron de él? ¿Cómo? Me imagino. Vos que te la dabas mirá ahora cómo estás. Vos que me criticaste y me juzgaste tanto, mirá ahora cómo estás. ¿Qué me decís ahora? ¿Te das cuenta que sos igual que yo? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Tanto que hablaste, tanto que dijiste, y mirá dónde estás ya en el piso, estás peor que yo. ¿Cómo el diablo se va a burlar? ¿Cómo el diablo se habrá burlado? Del hombre más sabio fue el hombre más ignorante. Sale, es cierto. Salomón fue llevado a la idolatría por las mujeres. Por eso su debilidad por las mujeres. Por su debilidad por las mujeres. El más sabio del mundo estaba chocho entre medio de las chicas. Y me imagino las chicas ahí adulándolo. Pero qué lindo que sos. Y terminó siendo, porque terminó idolatrando porque a él le gustaban las mujeres filisteas, y terminó idolatrando los mismos ídolos que ella. Un hombre que el Señor le había dado una sabiduría tremenda. La Biblia habla de que le había dado no solo sabiduría, sino también riquezas. Había tenido un corazón precioso para enseñar. Pero después habrá dicho, y bueno, una vez que me hace. Y bueno, fue una vez, y después fueron 2, y después fueron 3, y después fueron... Ni quiso luchar contra su pecado. Ni hubo arrepentimiento de su pecado. Y eso es lo peor, y las consecuencias fueron tremendas. Pero eso se lo dejo para otro día. Amén. David también tuvo las consecuencias con la muerte de los hijos, con las hijas que fue violada por el hermano, los 2 hermanos que se mataron.
El único que había sobrevivido era Salomón y al final Salomón terminó igual. Pero bueno. Pero David pudo revertir la situación. Hubo arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, porque él, cuando pasó lo que pasó con Betsabé, ahí después hubo un cambio en él, yo digo que hubo un clic. Ahora, David también tuvo que llegar al fondo, pero la diferencia es que David se dio cuenta, hubo un clic, hubo un cambio en él, hubo algo. David tenía el corazón conforme a Dios, iba a Dios y lo buscaba, hasta que bueno, pasó lo que pasó con Betsabé, que mató que cometió adulterio, que fornicó, que dejó embarazada a Betsabé, para zafar de la situación mató al esposo de Isabel, que era el mejor amigo de David. Toda una cosa tremenda, pero tuvo sus consecuencias, y fueron consecuencias graves. Amén. Entonces, pero tuvo que pasar todo eso para que David se terminara arrepintiendo. Tuvo un arrepentimiento genuino, pero tuvo que pagar las consecuencias, y fueron graves. ¿Y qué pasó después? Dice que después de todo eso, David fue un hombre en donde vivió sus días, tuvo larga vida y vivió sus vidas en plena felicidad. Fíjense, dos situaciones, dos personas débiles en la carne, como todos, porque todos tenemos nuestra debilidad, pero marca en la Biblia, habla mucho de la parte sexual, muchísimo. Cómo caen los hombres y cómo caen las mujeres a través de lo sexual. Es tremendo. Y David Salomón terminó siendo nadie. 1000 mujeres tenía. Él coleccionaba las mujeres, pero ninguna era de Dios, eran todas filisteas. Y su palacio se terminó llenando de ídolos. Qué tremendo. En definitiva, él, en vez de traer a las mujeres al Señor, las mujeres lo llevaron a él. Porque llega un momento que tanto te contagiaste y terminás vos. Porque el enemigo, dice la palabra que la parte sexual somos uno. Entonces te termina transfiriendo lo que no es de parte de Dios. Claro. Ahí dice el apóstol que la mujer es gloria o perdición del hombre. Por eso hay que tener cuidado, David pudo revertir la situación, hubo arrepentimiento genuino y terminó feliz y con larga vida y lleno de días, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Fue feliz y pudo ser un buen sacerdote, un buen consejero. ¿Cómo querés terminar? ¿Como David? ¿Como Salomón? ¿Cómo querés terminar? ¿Cómo querés que sean tus días? ¿Cómo querés? Muchos dicen, pero no puedo. Está bien, bueno, podrás en la carne. Pablo tuvo que luchar contra su carne. Él, el apóstol, lucha contra su carne. Yo lucho contra mi carne. Es más fácil decir no puedo a decir voy a pelear por esto porque esto no lo quiero en mi vida. Pablo peleaba con su carne. Pablo peleaba con su carne. Dice, hago lo que aborrezco. Hago lo que no quiero hacer, porque sé que todo lo que hago está mal, pero me cuesta. Él quería, pero le costaba. Yo me imagino esa lucha durante meses le habrá pasado, o años, no sabemos, pero él luchaba y por eso le aconseja a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, no del diablo, de vos mismo, porque el diablo puede hacer lo que quiera, pero si vos no caes, si vos no te cuidás a vos mismo y vos sabés que está mal, ¿quién te va a cuidar? Nosotros podemos orar. Podemos estar pendientes de lo que te pasa, de lo que no te pasa. Podemos escucharte, podemos un montón de cosas. Pero hay decisiones que son personales. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Muchos en la palabra, en la Biblia, no se han cuidado de ellos mismos. Hoy hay pastores, hay diáconos,
hermanos, hay líderes, hay ancianos que no se cuidan a sí mismos y después tienen las consecuencias y los ves apartados en el camino hechos bolsa y creyendo que lo que le gustó, lo que está bueno, lo que es lindo, termina siendo bueno y están apartados de la palabra de Dios. Amén. Yo me imagino a Timoteo cuántas mujeres se le deben haber acercado, ¿no? ¿Cuántas mujeres? Y él teniendo que luchar en contra de eso permanentemente. ¿Cuántas? ¿Cuántas mujeres? No es fácil. Pero, si la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios te fortalece en tu debilidad. Entonces, ¿hay excusa para hacer lo que no tenemos que hacer? No, no hay excusa. Cuidarnos a nosotros mismos. Nosotros conocemos el peligro. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sabemos a dónde tenemos que ir, a quién no tenemos que ir. Sabemos con quién nos tenemos que juntar y con quién no. Sabemos que si estamos con mucha gente en el mundo solamente es para predicarles. Tiene que haber un propósito. Es solo para predicar, no para compartir y hacernos los amigos. Amén. Amén. Por eso también la palabra habla de que no tenemos que estar en mesa de escarnecedores. Porque no te van a entender. Tampoco las mujeres del mundo van a entender cómo te guardas para Dios. ¿Qué es eso? Vení, conoce a Dios. Conocelo, enamorate. Si hoy estás en un tiempo en donde te cuesta, donde al entrar el 2025 estás luchando con la carne, estás luchando con tu propio yo, con tu propio ego de, como esos que dicen cuando entran en la droga, yo entro y saco cuando quiero, es mentira. Porque después la droga termina siendo una adicción. Y acá vemos en Salomón, en David, que el sexo para ellos fue terminó en una adicción. Y no pudieron salir. Salvo David, que a lo último estaba tan arrepentido que pudo enderezar su vida. Pero no pudieron salir. Yo digo que no pudieron salir porque no lucharon en contra de eso. Les gustaba y no querían dejarlo. Me acuerdo que una vez, cuando yo estaba en el mundo, tenía un amigo que era adicto a la cocaína. Y un día me dice, ¿sabes qué pasa, Marce? Porque yo le decía, eso te hace mal, o sea, no es bueno. ¿Sabes qué pasa, Marce? Dice, para mí esto es como un helado, no te preocupes. Como diciéndome, esto no me va a hacer mal nunca. No me va a hacer mal, como un helado. Yo la domino, el ego. Yo domino. Mira vos. Solamente puedes dominar la carne si te sometes a Jesucristo. Si te sometes a su palabra. Si te sometes a la oración. Es la única manera que vas a poder domar la carne. Sometiéndote al Señor. Si no, puedes terminar como Salomón. Puedes terminar como Sansón. Pablo es un ejemplo. Porque él tranquilamente podría haber buscado mujer, pero nunca quiso tampoco Pablo tener mujer. Tenía... Era viudo y después Dios le dio el don de continencia. Claro, por eso, pero él después se consagró totalmente a Dios. Y no quiere decir que tengan que hacer lo mismo, pero ora por el don de continencia. Si estás en esta situación, ora por el don de continencia como hizo Pablo. Señor, como Pablo, yo quiero el don de continencia hasta que llegue la mujer para mí, la que vos tenés preparada, la que me va a hacer crecer, la que me va a hacer madurar, la que la que vamos a ir juntos a tu propósito. Oren por eso a los adolescentes como Timoteo, y aún los grandes también, porque a los grandes también les cuesta. Amén. Cuídense de sí mismos. Si tenés una enfermedad, como en el caso de nosotros que somos diabéticos,
Y nos tenemos que cuidar. Cuídate de vos mismo, de vos misma. Cuídate. Porque el enemigo es fácil de venir a veces hasta te pone gustito a dulce, cosa que a nosotros los dulces nos matan. El diablo lo que quiere hacer es matarte, no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. El pecado trae muerte. Pablo acá decía, como que él estaba muerto en vida. Y hablaba de la codicia. Amén. ¿Qué es la codicia? ¿Qué es ser codicioso? A ver. Él era egoísta. Él quería todo para él. Era codicioso. Y tuvo que luchar en contra de eso. De ser egoísta tuvo que aprender a compartir. Yo fui hija única, También fui egoísta. Y tuve que aprender a compartir. Y tuve que aprender a dar. Porque a mí, dar era complicado. Tuve que aprender. Y tuve que luchar en contra de eso. Y tuve que aprender a tener piedad. Tuve que aprender a tener misericordia. Tuve que aprender a tener amor. Aún por aquel que me lastimaba. Aún por aquel que se enojaba conmigo. Tuve que aprender a dominar mi temperamento. Le pedí al Señor dominio propio. Y Él lo hace. Él es el que lo hace. No soy yo. No soy yo. Él lo hace por mí. Porque Él conoce mis debilidades. Yo no era tranquila. Yo creo que en el temperamento sería muy parecida a Pablo. Pero el Señor nos dio dominio propio. Y ahí es donde uno aprende. Y hoy podemos decir que nos cuidamos de nosotros mismos. Y seguimos cuidándonos, porque cada día aparece una cosa nueva. Hay cosas ocultas que están en nosotros que ni nosotros sabemos que están ahí, hasta que el Señor las saca a luz. Esos pecados ocultos, que quizás nos pasó en nuestra juventud, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra madurez, no lo sabemos, porque si están ahí, todavía no lo hemos podido ver, porque mientras que vos no lo ves, está ahí, no molesta, pero en cuanto sale a la luz, pasa como a Pablo, que se sintió mal, y peleaba contra eso, era como que era cada vez, la codicia era cada vez más fuerte, el yo le sumaba, quería más y más y más del yo, y quería más y más y más. Amén. Entonces, cuídate de vos mismo. Cuídate de vos mismo. Empezá a cuidarte por vos mismo para después poder cuidar a los demás. Pero cuídate de vos mismo. Anda al médico si es necesario. Anda, si es necesario. Para poder amar a alguien, primero tenés que cuidarte vos. Para poder dar amor. Porque si no, ¿qué amor vas a dar? No es amor. Si vos no te sabés cuidar, si vos no te podés cuidar, ¿cómo vas a poder cuidar a otros? No hay cuidado. Aprendamos de Pablo. ¿Qué debe haber luchado con el temperamento? Lo tenemos al apóstol, que ha luchado con su temperamento, ¿no, apóstol? Y sigue luchando todos los días. Amén. Él se cuida de sí mismo. ¿Saben por qué? Porque si él no cuida ese temperamento y no lucha contra ese temperamento, daña a los que están alrededor. Como Pablo. Pablo era extremo, pero bueno. Como Pablo. Mataba gente. Sí, entonces tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Si llega una persona que era muy directa quizás, y hoy hasta cuido eso. Me cuido a mí misma. Digo lo mismo, pero con otras palabras. Antes le decía con enojo, con bronca, no. Hoy cuido de mí misma, porque no me interesa lastimar a nadie. Amén. Aunque a veces las personas se sientan lastimadas porque, bueno, no les gusta lo que le digo, porque ese pecado que sale a la luz, como la codicia de Pablo, que salió a la luz. Entonces la persona, él lo pudo reconocer y luchó contra eso, pero muchos cuando sacan su pecado a la luz no les gusta y se enojan. ¿Cuántas, si sos pastor, si sos pastora, si sos ministro, apóstol, quien sea, cuánta gente se te fue de la iglesia porque le dijiste
el sacaste a la luz el pecado para que puedas ser libre y la persona lo tomó mal y se fue de la iglesia. ¿Cuántos? Amén. ¿Estás dispuesto? Esta es una clave para el 2025, para poder recibir la promesa. ¿Estás dispuesto a cuidarte de vos mismo? ¿Estás dispuesto a cuidarte a no caer? ¿Estás dispuesto a cuidarte a seguir los mandamientos del Señor? ¿Estás dispuesto a enamorarte? Dispuesta a enamorarte de Dios con todo tu corazón y a entregarte de todo corazón. ¿Estás dispuesto a no cometer los mismos errores, a pelear en contra de eso, de que sabés que te va a llevar a la muerte? Y aún te puede llevar no solo a la muerte espiritual, sino a la muerte física. ¿Estás dispuesta a luchar en contra de eso, a luchar en contra de vos mismo, tus propios placeres, de esas cosas que te gustan, como este muchacho? Yo lo domino, no dominamos nada. Yo cuando quiero y cuando no quiero, no dominaba nada. Estaba más adicto que nunca. Para mí es como un helado. No te preocupes, Marce. Y la adicción era cada vez más fuerte. Y tomaba el helado. Pero era cada vez peor. Se terminó muriendo. Así que, amados, vamos a cuidarnos de nosotros mismos. Como Timoteo. Vamos a cuidarnos. Vamos a mirarnos. A ser más espectadores de nosotros mismos que del otro. Vamos a dejar de señalar al otro, vamos a señalarnos a nosotros, que el dedo en vez de estar para allá esté para nosotros. Que por amor podamos decir aquella persona esto, aquello, lo otro, y llevarla a la oración es otra cosa. Eso es piedad, misericordia, amor. Dejemos de ser espectadores de los demás. ¿Con qué autoridad podemos ser espectadores de otros, criticar su pecado, criticar todo aquello que hace mal, si nosotros no somos espectadores de nosotros mismos? ¿Saben qué? El enemigo se mata de la risa. Como yo me imagino que le había pasado a Salomón. El enemigo burlándose de él. No, el hombre más sabio, que era el más sabio de todos, el que le daba consejo a todos, al que todos iban a buscar para aconsejar y demás, terminó siendo el más ignorante. Y terminó mal. Terminó muerto. Pero muerto mal. No sé si vieron a ustedes los muertos que se van con el Señor y los muertos que se van secos. ¿Los vieron alguna vez? El muerto que se va con el Señor se va resplandeciente, feliz, sonriendo, resplandeciente. Pero el muerto que se va en pecado, que se va mal, ¿no? Vos lo ves y tiene la cara oscura, su piel es oscura, está seca, negra. Qué tremendo. ¿Cómo queréis vivir? ¿Se van a cuidar de ustedes mismos? Yo estoy dispuesta a cuidarme de mí mismo. Amén o ay, ay, ay. Amén. Quiero escuchar. Amén. Luchen para poder ser feliz. Y para todo eso tenemos que ser transformados y cambiados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez cosas que yo escucho cuando me dicen no puedo, es mentira. No quieren. Porque si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque yo puedo todo, porque el Señor lo hace en mí. Amén. Así que, apóstol, si quiere orar por la palabra. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la guía para el 2025. Para que... Me llamas tú a dejar